Hola, buenas tardes. Me llamo Valentina Quinteros y hoy quiero hablarles de un documental muy impactante, el cual se llama El botón de nácar de Patricio Guzmán. Pero no quiero contarles solo de qué trata, sino de lo poético que se encuentra en él. Según mi opinión y según lo que hemos visto en clases, lo poético no solo es algo que se logre percibir como algo bonito, es cuando una imagen o un sonido te dicen mucho más de lo que se puede ver a simple vista, porque es crear una conexión profunda entre cosas que parecen no tener nada que ver. Y esto es algo que se puede apreciar mucho en esta película, ya que lo poético es la forma en la que Patricio Guzmán usa el agua como un testigo que no olvida, uniendo la historia de los pueblos originarios con los desaparecidos en la dictadura. Esto es algo que logra transformar el dolor en una imagen en algo que logra llevar a reflexión, incluso utilizando recursos que no tengan mucho que ver con lo que se está hablando, porque como se comienza a hablar de los originarios de la Patagonia, luego se comienza a hablar de los desaparecidos en dictadura, y esos son dos situaciones muy diferentes, pero que igual pueden llegar a tener un impacto con la reflexión. Y es aquí donde nos entra una pregunta muy importante, que es ¿cómo logra la película transmitirnos eso? No es solo con entrevistas, sino con recursos audiovisuales muy potentes, partiendo por el uso de los sonidos y los silencios, ya que acá se puede hacer una fijación en cómo al principio se escucha mucho el sonido del agua y el viento, y también el crujir del hielo. Esos no son solo ruidos de fondo, sino que también son voces que buscan representar algo. Los silencios, por otro lado, son súper pesados, que hablan de la violencia contra los indígenas o de los cuerpos lanzados al mar. Y es aquí donde el silencio nos obliga a sentir ese vacío que dejó esas pérdidas. Como segundo punto, podemos mencionar cómo esto se ve reflejado en el uso de la imagen y el color, ya que los planos son largos, lo cual da un tiempo para pensar. Y en el tema de los colores, los azules del agua y el blanco de los glaciares, en parte se ven increíbles, pero también a la vez son muy fríos y muy solitarios, por lo cual se logra apreciar mucho el tema del vacío y la soledad que dejaron esas situaciones que se mencionan en la película. Y como último punto que podemos mencionar es el tema de la duración de los planos, ya que Patricio Guzmán deja la cámara fija en un pedazo de cuarzo o en el mar por mucho tiempo, y eso logra provocar una sensación de que el tiempo no es lineal, de que el pasado sigue ahí atrapado en el agua y es algo que no debemos olvidar con el paso del tiempo. Y como último punto que podemos mencionar es el tema de la duración de los planos, ya que Patricio Guzmán deja la cámara fija en un pedazo de cuarzo o en el mar por mucho tiempo, y eso logra provocar una sensación de que el tiempo no es lineal, de que el pasado sigue ahí atrapado en el agua y es algo que no debemos olvidar con el paso del tiempo. Siento que personalmente una de las cosas que más me llegó de la película fue la metáfora de los dos botones, ya que ese pequeño objeto logra conectar con dos genocidios muy importantes del pasado, el cual es el de los pueblos originarios de la Patagonia, a quienes le quitaron su cultura, y el de los prisioneros políticos que fueron atrapados y desaparecidos en la dictadura. Por lo que siento que la conexión con los botones logra representar el desamparo, la pérdida de identidad y la violencia impuesta sobre los pueblos originarios y los detenidos desaparecidos en dictadura. Mi reflexión personal es que la película nos muestra que la naturaleza y nosotros somos lo mismo. El director decide mostrarnos las estrellas para decirnos que somos parte del universo, pero aquí en la Tierra hemos hecho cosas horribles que el agua y la memoria de la historia ha guardado. En cuanto a las escenas, se demuestra una decisión estética súper fuerte, ya que decide utilizar la belleza del espacio para contrastar con la fealdad de lo que pasó en Chile, lo cual me hizo sentir que aunque intenten esconder la historia mostrándonos solo lo bonito, lo bueno y lo beneficioso que pudo haber pasado en esas épocas, siempre habrá una herida, un recuerdo que no debe ser olvidado incluso si es algo tan pequeño como un botón, porque el que se olvida de su historia está condenado a repetirla.